conociendo a Dios Padre. Hay una imagen de un papá con sus dos niños. Esa imagen que representa a un papá aquí en la tierra, esa es la imagen de Papá Dios que nos sostiene, que sonríe al verte sonreír. Y el versículo que quiero usar, que está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Imagínense qué hermoso, qué tremendo. Y seré para vosotros, ¿qué? Por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Todopoderoso. Y en la otra versión me llamó la atención y se los quiero leer. Y dice así: yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Está sellado, está firmado por nuestro buen Dios, que nos dice que Él quiere ser para nosotros como un padre. Y en base a esto, yo quiero decirte que muchas veces nosotros se nos hace fácil acercarnos a Dios. Yo no sé cómo tú iniciaste tu vida cristiana o cómo tú desarrollas en este momento tu relación con Dios, pero muchas veces se nos hace fácil acercarnos a Dios como quién, como ese Dios omnipotente, como ese Dios soberano, como el Elohim, como Jehová Jireh, como Jehová, como el Alfa y el Omega, pero a veces no estamos familiarizados o nos cuesta acercarnos y poderle llamar papá, Abba Padre, Padre. Y a veces nos cuesta. Yo no sé si a usted le costó, pero creo que todos en nuestra vida cristiana es un aprendizaje. Y al inicio, como les decía, nos cuesta un poquito acercarnos a Él, diciéndole papá. Quiero decirte que en el Nuevo Testamento aparece 245 veces la palabra Padre, y fue la palabra más usada por Jesús. ¿Para qué? Para referirse a Dios. Por eso en esta mañana, siguiendo ese modelo de Jesús, Jesús nos enseña cómo acercarnos a Dios como Padre. Y eso es lo que queremos en esta mañana también nosotros, que tú y yo puedan recibir del Padre. Y el primer punto, Jesús dijo que Él venía a revelar al Padre. Hay momentos en que usted ha escuchado que todos somos hijos, pero cuán importante es saber de que todos somos creación, criaturas de Dios, pero hay una condición para ser hijo de Dios. Y Jesús vino a revelar al Padre. Y es lo que encontramos en Juan, en el Evangelio de San Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando recibimos a Jesús, cuando tú abres tu corazón y confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, nos es dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Por eso es importante el que tú también tengas esa certeza de salvación, esa certeza de haber abierto tu corazón a Cristo Jesús, porque ahí empieza esa relación, ahí empieza Él a revelarte, a mostrarte al Padre. Por eso te decía, es un aprendizaje. A veces nos cuesta verlo a Él como ese papá. Y en segundo punto, Él quiere darse a conocer como un padre amoroso. Y me imagino que también tú has tenido tus momentos, tus eventos de intimidad
con el Padre. Momentos en que tú sientes cómo Él se hace manifiesto a ti, haciéndote ver que Él es tu papá y que tú eres su hijo. Alguien que quiere mostrar ese amor para que tú lo recibas. La cosa es de que a veces nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. A veces necesitamos cambiar nuestros pensamientos acerca de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos criaturas, creación de Dios, pero para poder conocer el amor derramado del Padre, para ser llamados hijos de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón para que Jesucristo sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso la persona que no ha tenido ese evento, el abrir su corazón al Señor, no conoce y a veces te dice, ¿y cómo tratas a Dios así como tu papá? Dios es Dios, porque el mundo no le conoce en ese rol, en esa faceta, porque no le ha conocido a Él. Entonces es importante que nosotros también nos acerquemos a Él sin temor. A veces hemos sido presa de esas mentiras o engaños que nos hacen ver de que Dios no puede ser nuestro Padre. Y la palabra de Dios lo afirma. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y quiero leerte un ejemplo en el cual también en los Salmos vemos a ese papá amoroso. Es alguien que está profundamente interesado en qué, en desarrollar una íntima relación con nosotros. Y aquí está hablando acerca de David. Y mira lo que dice en este versículo, en el Salmo 89. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. David, un hombre, un varón con el corazón conforme a Dios. Una relación en el cual Él se quiere dar a conocer como ese Padre amoroso. Y también quiere que tú puedas exclamar y manifestar ese amor. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Necesitamos y debemos acercarnos desde ese punto de vista, reconociendo que Él es nuestro Padre. Yo no sé cómo es tu relación con Dios, si se te ha hecho fácil poder pronunciar o poder exclamar, mi Padre eres tú, tú eres mi Dios. O aún cuesta el poder exclamar, mi Padre eres tú. Te decía hace un momento que a veces la relación que tenemos acá en la tierra nos afecta cómo relacionarnos con el Padre que tenemos en el cielo. Me llamaba la atención un poquito en Lucas 15, solo quiero hacer un paréntesis en este punto, de un pasaje conocido acerca de la parábola del hijo pródigo. No quiero ahondar mucho en esto. Usted se recuerda que son dos hermanos, el menor como que le exige al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le repartió los bienes. Y usted conoce la historia del hijo pródigo, qué aconteció, qué pasó con él. Pero cuando él vuelve en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y usted sabe que el hijo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Cuán importante es cambiar tu manera de pensar. No pienses como un jornalero. ¿Qué es lo que dice del hijo mayor en el versículo 25? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál fue la reacción de este hermano? Entonces, ¿qué hizo? Se enojó. Imagínense qué reacción. Se enojó y no quería entrar. Y mire a ese padre amoroso, alguien que está profundamente interesado en desarrollar relaciones íntimas con nosotros. Él quiere relacionarse en todo momento contigo. Y el padre sale. Y mire lo que le dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínese, siendo Dios, a veces también Él te ruega y te dice, hijo, ve a casa, conéctate, actívate. Dios ha tenido paciencia con nosotros, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y sigue diciendo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera le dice cuando vino mi hermano, sino dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por el becerro gordo. Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, y escuche muy bien, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué hice este paréntesis en este punto? Porque Él quiere mostrarse a ti como un Padre amoroso. Y en este episodio que usted conoce del Hijo Pródigo, vemos el rol de un padre que se preocupa por sus hijos, que se acerca a sus hijos, no solo del hijo menor, sino aún del hijo mayor. Pero ¿qué es lo que te quiero decir a ti? A veces el problema que nosotros tenemos puede ser el del hijo mayor. A veces no hemos visto el amor del Padre hacia nosotros. Y tú puedes exclamar lo mismo que hizo el hijo mayor. Tengo tantos años de estar en Minguati. Tengo tantos años de servirle al Señor. Tengo tantos años de estar haciendo tal cosa, de trabajar. Y a veces cuando tú mires que un pecador se arrepiente y Dios hace fiesta, a veces el comportamiento es como este hijo mayor y no quieres celebrarlo. No quieres ni entrar a compartir ese momento. Porque sientes como que Dios sí se preocupó más por el otro hermano. Pero quiero decirte que en esta mañana Dios te dice lo mismo que encontramos en esta parábola. La parábola es eso. Es una historia que ilustra un punto espiritual. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y si Dios te está diciendo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas estas cosas son tuyas, ¿cuál sería tu respuesta a eso? ¿Seguirías enojado o habría un comportamiento diferente, un cambio? Ya no ser con esa mente de jornalero, sino una mente de hijo. Y a veces nos ha pasado eso, que no creemos que Dios me ame. Y a veces yo pienso que he estado ahí
portándome bien, haciendo todo magnífico, pero siento como que Dios no me bendice. Cambia esa manera de pensar, por eso te decía, Él quiere darse a conocer como ese Padre amoroso. Él te ama, pero quita cualquier pensamiento que te hace creer a ti que tú no recibes ese amor del Padre. Y por eso el punto 3, debemos creer que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Tú lo tienes que creer. No dudes como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Y lo que Dios tiene es tuyo. No es por obras, sino es por fe. Y Dios quiere acercarse a ti y mostrarse como ese Padre amoroso. Y en Romanos 8:16 dice la palabra de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El primer espíritu aparece con mayúscula, porque el Espíritu de Dios mismo da testimonio a tu espíritu. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que te da testimonio y te dice, tú eres hijo de Dios. Y mi espíritu lo tiene que asimilar para que mi espíritu ponga en orden mi alma, mis pensamientos, mis traumas, todas las cosas que me impiden creer de que soy hijo de Dios. Y por consiguiente mi área física es la beneficiada con esa verdad. Por eso le decía, es un aprendizaje. El Espíritu Santo es el que te da testimonio. Eres hijo, eres hijo. Y todo lo que tiene el Padre es tuyo. Les he compartido por muchas veces a ustedes que mi acercamiento fue, como se los dije al inicio, el Dios omnipotente, el Dios soberano. Hasta que el Espíritu Santo habló a este espíritu y le dijo, Juan José, Dios es tu Padre. Conoce ese rol, esa faceta. Conoce el corazón paternal de Dios para tu vida. No solamente sigas viéndolo como ese Dios omnipotente, soberano, porque esa era mi relación con Él. Tal vez como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Trataba de agradarle, trataba de obedecer, y no es que eso esté malo, pero trataba de hacerlo en mis fuerzas. Pero no entendía que un día también Él me dijo, yo soy tu Padre y las cosas que tengo son tuyas. Ahí empezó a cambiar y a revolucionar mi vida, porque me di cuenta que alguien que estaba allá arriba se hacía personal aquí en la tierra y ministraba a mi corazón y a mi alma. Y quizás ese espíritu de orfandad que tuve por muchos años, Él me liberó y Él me adoptó como su hijo. Pero mientras llegó ese proceso pasaron años en los cuales no tuve la dicha, como se los he pronunciado en otras ocasiones. No podía decirle papá a Él. No podía verlo como mi papá. Porque mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Y por eso que cuando conocí de Dios, no podía entender esa verdad. Que Dios quería ser mi padre.
Y cuando entendí esta verdad que estamos hablando, mi mundo cambió, mi vida cambió. No permitas que nada ni nadie te robe esa relación que es la que le da un giro a nuestra vida acá en la tierra. Por eso debo de creer que soy hijo de Dios. Ya no le permita a usted o no crea las mentiras de que usted no es suficientemente bueno para ser hijo de Dios. Se recuerda que hay un canto donde usted ya no es esclavo del temor, sino que usted es hijo de Dios. Y es importante recordar ese momento de esa adoración, donde Él dice, yo solo sé que soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y con esas palabras usted entonces puede hacer que el enemigo retroceda y que el enemigo no le esté metiendo y contaminando en su mente, en sus pensamientos, en su voluntad, cosas que no son. Ya no le permita al enemigo que le haga creer que usted no es lo suficientemente bueno para ser llamado hijo de Dios. Rechace ese argumento, esa mentira. Dios te ama y es lo que podemos encontrar en Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo de las situaciones que te han podido afectar en tu relación de padre a hijo, sino ahora tú puedes decir, así que ya no soy esclavo, sino soy hijo. Y si soy hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que Dios dice acerca de ti y de mí. Ya no somos esclavos, somos hijos y somos herederos. Y es la verdad que podemos también sacar, extraer del Evangelio de Lucas, donde hablé acerca del hijo pródigo, del hermano mayor. Él tenía que creer que también era hijo y que era heredero de Dios, que todo lo que él tiene es suyo. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Así que para ir concluyendo, libérese de todas esas mentiras y engaños que le impiden acercarse a usted, a Dios como Padre. Eso es liberador cuando uno encuentra esa respuesta de conocer a Dios como nuestro Padre. Cuando usted lo conoce y cuando usted entiende esa paternidad de Dios, ¿cuál es el mensaje del Señor para todos nosotros? Que tú y yo creamos que Él es nuestro Padre. Y cuando tú y yo entendemos esta paternidad, nosotros como hijos le llamamos papá, le llamamos Abba Padre, y es lo que encontramos en Gálatas 4:6, y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, y tú eres ese hijo que puede liberar y decirlo sin ningún temor, sin ninguna cosa que te mantenga ahí, que te impida gritarlo. Eso te fluye de tu interior, desde el fondo de tu corazón, porque el Espíritu de Dios es el que clama dentro de nosotros y puedes clamar y decir, Abba, Padre, Abba, Padre. Y eso es lo que también Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos. Hay una relación con Él. Si tú la estás disfrutando, sigue tú creciendo y gozándote en esa relación. Pero si tú aún no conoces a Dios como tu Padre, te decimos la importancia de que tú también te acerques a Él desde esa perspectiva, donde tú lo puedas ver como ese padre, como ese papá que está con esos brazos esperando a su hijo y que cada día, así como
cuando tú lo haces quizás con tu papá y le pides también el consejo o tu bendición, también Él está ahí para darte esa bendición y para darte ese consejo. Con esto quiero que tú cierres tus ojos y vayas pensando cómo tú te acercas a Dios, como ese Dios soberano omnipotente o como ese Dios Padre con el cual tú tienes momentos de amores, momentos en los cuales tú puedes expresarle tus temores, tus necesidades. Y también tú le puedes expresar a Él tus sueños, tus anhelos. Y Él te ha respondido. Y eso es hermoso en este último tiempo que estamos viviendo. He visto a ese Dios Padre derramando su amor y derramando respuestas en la vida de ustedes. Eso ha sido una bendición tan hermosa para mi vida. Ver ese papá que se hace real, ese papá que se preocupa y que está pendiente de cada uno de sus hijos. Y eso es lo que está Dios derramando en este momento y en este tiempo. Padre, te agradecemos a esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia que se hace tan real, Señor, en nosotros. Señor, podemos expresar y sentir en estos momentos el amor que te tenemos y el amor que recibimos. Gracias por mostrarte a nosotros como nuestro papito, como Abba Padre, independiente, Señor, de nuestra situación acá en la tierra. Pero tú, Señor, nos has mostrado esa relación, Señor, que quieres desarrollar con cada uno de nosotros. Si a alguno de nosotros, Señor, nos cuesta acercarnos a ti, ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu ministre a mi espíritu y me muestre esa paternidad tuya, Señor. Porque no va a ser en mis fuerzas, no va a ser en mi razonamiento, no va a ser, Señor, de acuerdo a como yo creo, Señor. Señor, necesito que tu Espíritu Santo se derrame en este momento y me muestre y me haga entender, Señor, que soy hijo tuyo, independiente de la situación que me ha tocado vivir aquí en la tierra, en la relación con mi Padre terrenal, Señor. Aún, Señor, si no he perdonado alguna situación con mi Padre terrenal en este momento, Señor, también te pido que me perdones, Señor. Porque quiero liberar, Señor, esa relación terrenal para poder acercarme a ti, Señor. Tú sabes lo que me detiene, Señor. Tú sabes lo que me ha acontecido. Y ese ha sido el argumento, Señor, que he levantado para no acercarme a ti y no conocerte como ese Dios Papá. Pero te agradezco, Señor, porque sé que en este mañana, en este día, en este mes, tú me estás hablando. Porque también tú quieres, Señor, que así como celebro a un Padre acá en la tierra, también pueda celebrar, Señor, de que tú eres mi Padre y de que mi Padre me ama, Señor, de que me diste la vida y que me has aceptado como tu Hijo, Señor. Porque no es voluntad, Señor, de varón, ni voluntad de sangre, Señor, sino voluntad tuya. Por eso te agradezco a esta hora, Señor, por acercarte a mí, Señor, y decirme, hijo, yo soy tu Padre. Ya no eres esclavo del temor, de la orfandad. Mis brazos se abren
así como ese hijo pródigo, cuando lo vio que se acercaba, él corrió para abrazarlo, para besarlo. Y eso es lo que Dios Padre hace en esta mañana. Si tú necesitas que Él se acerque a ti, Él se acerca a ti en esta mañana y te abraza y te besa. Y te dice, esperaba este momento, hijo, para mostrarte que soy tu Padre. Te agradezco a esta hora y quedamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.